Damas y caballeros, ¿se me escucha bien? Siempre tengo la duda con este micrófono porque la verdad es que tampoco entiendo muy bien cómo funciona. Solo sé que si lo toco suena peor. Bueno, este es el segundo vídeo de YouTube que hago y estoy francamente muy ilusionado con este proyecto. Hoy vamos a hablar de un tema que nos vendrá súper bien de cara al veranito. Hoy es el primer día también que en Vitoria han superado los 20 grados, casi junio. Esto es una novedad, el calentamiento global está a tope. Y bueno, simplemente quería comentar que una de las cosas que más me llama la atención durante el verano es cuando la gente empieza a ir en plan avalancha al gimnasio, que bueno, últimamente veo gente hasta en invierno, cosa que me alegra mucho por la salud de todos, pero además me llama la atención la gente que se compara, ¿no? Y es que siempre hemos tenido ese pique de a ver quién está más fuerte, a ver quién tiene más músculo, porque es difícil proporcionarlo, quiero decir, algunos somos más altos, otros somos más bajos, y obviamente en términos absolutos, pues los más altos tenemos más masa muscular. Pero la gente más baja puede estar ganando más masa muscular proporcionalmente sin que se le note. Entonces, si eres como yo y tienes ese amigo que es un enano del bosque, con todo el respeto a mis amigos enanos del bosque, simplemente tienes ese pique siempre, ¿no? De a ver, saber quién es más fuerte y tal. Y lo cierto es que hay unas cuantas medidas que nos sirven para hacerlo, por ejemplo, lo típico, ¿no? El índice de masa corporal, que es que relaciona simplemente el peso con la altura. Y a los que están muy fuertes, pues les dice siempre que tienen sobrepeso. Y entonces yo me acuerdo que cuando estábamos en la ESO siempre estábamos peleándonos por saber a quién le ponía sobrepeso tipo 2 porque ese estaba más fuerte que los demás. Por mucho que estuviera gordo, ¿no? Que al final entrenas toda tu puta vida en el gimnasio para que luego un índice te llame gordo. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Quiero hablaros del índice de masa libre de grasa, o como se llama en inglés, Fat Free Mass Index. Este índice relaciona el peso y la altura, pero tiene en cuenta también tu composición corporal. Tiene en cuenta la masa libre de grasa y la grasa corporal. Antes de que nos echemos todos a pensar que la masa libre de grasa es únicamente músculo, realmente la masa libre de grasa es mucho más que el músculo, ¿vale? La masa libre de grasa tiene en cuenta huesos, órganos, todo el tejido conectivo, infraestructura que soporta todo el cuerpo. Al final no es tan fácil como estimarlo, pero al pensar un poquito nos damos cuenta de que el peso que tiene en cada persona la masa libre de grasa es el mismo a nivel relativo, es decir, que todos tenemos el hueso en cantidad de hueso en proporción a nuestro tamaño, todos tenemos piel en proporción a nuestro tamaño, todos tenemos pues un poco las cosas que tenemos dentro en proporción a nuestro tamaño. Lo voy a decir bien porque madre mía me estaba acelerando. Teniendo esto en cuenta, la masa libre de grasa simplemente lo que hace es ver un poquito cuál es tu relación de tamaño, es decir, altura, peso y composición corporal. Por lo tanto, cuanto mayor nos dé este índice, significa que más músculo tenemos en proporción a nuestro tamaño o nuestra masa, ¿vale? De hecho, la unidad en la que se da es kilos por metro cuadrado, es decir, en un metro cuadrado, ¿cuántos kilos de masa libre de grasa hay? Esto es súper interesante y permite comparaciones, pero tiene algunas limitaciones de las que hablaremos más adelante. Bueno, lo primero y más interesante con respecto a este índice es que se ha utilizado tradicionalmente para distinguir gente natural de gente que no lo es. De hecho, en un estudio súper clásico de 1995, lo que hicieron fue, en una muestra de 156 sujetos, se sometieron a pruebas y curiosamente, bueno, curiosamente no, porque el estudio se diseñó con un propósito, pero la mitad eran consumidores de esteroides y la otra mitad eran personas que declaraban no haber consumido esteroides en toda su vida. De las que consumían esteroides, la mitad más o menos eran gente que las consumía de forma habitual actualmente y la otra mitad eran ex consumidores de esteroides, no eran consumidores actuales, de hecho, hacía más de un año que no consumían esteroides. Y el estudio encontró una cosa súper curiosa que de hecho, en cierto modo, se ha utilizado más tarde como arma arrojadiza. Y es que los que tenían un índice de masa libre de grasa menor que 25 eran todos naturales. Y la mayoría, bueno, todos los que estaban por encima de 25 eran personas que utilizaban esteroides. Pero curiosamente también había gente que utilizaba esteroides con menos de 25. Y entonces la gente sacó conclusiones y dijo, ale, ya está, si tienes más de 25 en el índice de masa libre de grasa, pues eres una persona que consume esteroides anabolizantes.
También tenemos que añadir que la muestra era de mucha calidad porque eran personas que, según dice el estudio, eran muy fuertes, estaban muy acostumbradas a levantar peso y 2 de ellas tenían récords mundiales en campeonatos relacionados con la fuerza, que tampoco lo distingue. Pero bueno, es algo súper interesante porque es una muestra de muchísima calidad. Entonces, más tarde se hizo una caza de brujas, sobre todo con el comienzo de Instagram, para decir, mira, pues este que tiene más de 25 no es natural, ni este, ni ese, ni ese. Y bueno, una cosa curiosa que vieron en este estudio, a pesar de lo que salió, es que intentaron ver los campeones de Mr. América desde 1939 hasta 1949 y calcularon su índice de masa libre de grasa, porque dieron por hecho que el índice de masa libre de grasa de esas personas iba a ser el de una persona natural, porque en aquellas épocas todavía no se utilizaban esteroides. Debemos aclarar que la testosterona se consiguió aislar por primera vez en 1935 y en 1937 ya estaba a la venta como medicamento. Por lo tanto, podríamos suponer que en 1939 ya la gente podía estar utilizándolo, a pesar de que posiblemente no era muy popular. Pero es cierto que en ese tramo de edad hay gente, bueno, en este tramo de años, hay personas con un índice de masa libre de grasa de aproximadamente 28. Pero la mayoría no superan los 25 o lo superan por poco. Por lo tanto, podríamos asumir que ese es el rango máximo que podemos obtener. Más tarde en otros estudios sí que se ha visto que hay personas que llegan hasta el 28. De hecho, en un estudio que para mí es el mejor que he visto porque es el más representativo de atletas, se ha visto que el límite máximo natural rondaría el 28-29 en el índice de masa libre de grasa. A todo esto, si quieres saber tu índice de masa libre de grasa, la fórmula es relativamente sencilla, la puedes poner en Excel, pero todavía más fácil, vas a internet, ¿cómo se llama la página? La voy a ver. Que se llama ffmicalculator.org y entras ahí. El problema es que este índice no es perfecto. De hecho, se dieron cuenta que este índice tiene en cuenta la altura, tiene en cuenta la composición, pero al final las personas, aparte de altas, suele haber una proporcionalidad entre altura y grosor, ¿vale? Es decir, las personas más altas son más anchas y son más gruesas también. Entonces, como no tienen en cuenta esto, el problema fue que se dieron cuenta que el índice estaba mal planteado. Entonces hicieron un ajuste en base a lo inclinada que estaba la curva. Es decir, más o menos lo que pasó fue, estos son los índices de personas... Bueno, Ander, por favor, ponme un gráfico delante o algo para que lo pueda entender. Lo que hicieron fue, pusieron por altura y por índice de masa, índice de libre de grasa, un gráfico y se dieron cuenta de que estaba inclinado y que cuanto más alto eras, más te favorecía. Porque no tenía en cuenta lo que hemos dicho. ¿Qué hicieron? Hicieron un ajuste para que todas las personas midieran, o sea, una estimación para que lo que salga fuera equivalente a que todas las personas midieran un 80. Y entonces igualaban toda esa balanza, que es el ajuste que hicieron más tarde. En algunas páginas ya está incluido, en otras no. Bueno, ahora más o menos teniendo esto en cuenta, podemos ir viendo que el límite superior de la naturalidad podría estar más o menos en 28, 29... Pero en algunos casos se dan algunos mayores. De hecho, en el estudio que he mencionado que establecía este límite superior, se vieron personas con un índice de masa libre de grasa de 30. Vamos a dar por hecho que estas personas eran naturales, pero obviamente podían haber mentido. ¿Por qué lo digo? Porque la muestra eran estudiantes universitarios de los Estados Unidos. Y bueno, como todos sabemos, en Estados Unidos se han dado varios casos de uso de esteroides en ligas profesionales en las que en principio no se tenían que haber dado dicho uso de esteroides. Y bueno, ligas profesionales también en la universidad, que como sabéis, pues hay mucha competencia en Estados Unidos. Dicho esto, tenemos que ver también que esto que estamos diciendo es aplicable a muchos atletas, ¿no? Y después de valorar todo lo que estoy diciendo, la gente estará pensando, bueno, ¿cuál es mi índice de masa libre de grasa? Os voy a dejar una tabla con unos valores normativos que he conseguido interpretando un poco la ciencia porque no hay nada al respecto, pero bueno, que si queréis saber si estáis más o menos bien o no, os dejo aquí las tablas para chicos y para chicas y ya valoréis vosotros. Y luego pues me lo comentáis en los comentarios o lo que sea. Y la siguiente pregunta que os viene a la cabeza es, oye, ¿es este fulanito es natural? ¿Es Batman Science natural? ¿Es Adri Airlines natural? ¿No? Que es un tema que está muy en auge. Así que, con su permiso, voy a proceder a calcular cuál es su índice de masa libre de grasa
y de ahí podremos sacar algunas conclusiones. Vamos a verlo. Bueno, lo primero es analizarme a mí mismo, ¿vale? Como sabéis, la semana pasada acabé el volumen y si no lo sabéis, pues lo conté en Stories, muy mal, teníais que haberlo sabido. Acabé el volumen y pesaba 88 kilos. Sabiendo que yo pesaba 88 kilos, la altura y el peso de cada persona, para que veamos un poco cómo va la historia esta del FFMI. Lo primero vamos a meter mi altura, que son 182 centímetros. ¿Dónde se ha ido? Aquí estás, 182. Mi peso, que son 88 kilos. Y mi porcentaje de grasa, que a ojo yo diría que son 15%. La verdad es que no soy muy de medirme, pero bueno. Aquí está lo que sería el FFMI normal y aquí está normalizado a altura, ¿vale? Luego tenemos el total en kilos de grasa, el total en kilos de masa libre de grasa. Bueno, tampoco es interesante. Pero como veis soy natural porque es menos de 25. Bueno, vamos ahora con otra persona, con Eneco, que he estado hablando antes con él y me ha dado permiso para que haga esto. Él él medía 180 centímetros, su peso es de aproximadamente 93 kilos y el porcentaje graso no lo sabía porque se había medido con 3 métodos distintos. Uno por pliegues utilizando la fórmula de Jackson y Pollock, otra fórmula que es la de Juhas, que es muy conocida también, y luego había utilizado el DEXA. Realmente los primeros dos métodos son conocidos por infraestimar el porcentaje graso y el tercero es conocido por sobreestimarlo. Entonces, él había utilizado las primeras dos y le había salido creo que 8% y 10% de grasa o algo así, y con el DEXA le había salido 17. Entonces pondremos un valor intermedio del estilo 14 para ver qué sale, y nos sale que Batman Science tiene 24,7 de masa libre de grasa, que está muy bien, pero está cerca del límite Nati. Cuidado, Eneco. Ahora, en serio, está muy bien para una persona que entrena. Y ahora quería dar una oportunidad a ver a Adri Airlines, que el otro día justo subió una foto. Adri, creo que no me sigues, creo que ni me conoces, pero bueno, pues voy a investigar tu caso porque ya han hablado tanto de él que me llama la atención. No tengo nada contra ti, totalmente, y de hecho es simple curiosidad. Luego he hecho unos pequeños cálculos para estimar con qué probabilidad se puede alcanzar tus datos que te voy a enseñar, y si te ofende esto, perdóname y lo hablamos, por supuesto. Su altura, según dijo en un post reciente, es de 172. Su peso es de... creo que puso 86. Tengo el post... sí, 86. Y su porcentaje graso pone que es 11,57. Vamos a poner 11 por redondear. Entonces, como veis, su índice de masa libre de grasa sale 26,4. ¿Significa esto que Adri Airlines no es natural? Para nada. Lo que significa es que tiene unos números muy buenos para ser una persona culturista. Pero es que al final el tío es campeón del mundo. Si no tuviera buenos números, pues es que apaga y vámonos. Vale, ¿qué más significa esto? Lo que he hecho a continuación es contrastar estos datos que he sacado de él con el estudio que he mencionado anteriormente. Todas estas ventanas que veis aquí arriba, que creo que estoy grabando pantalla. Si no la estoy grabando, avísame, Ander, vaya desastre. En fin, con este estudio en particular, este de aquí, no, tampoco este de aquí. Como podéis ver, es un estudio que... bueno, esto mejor no le hacemos caso. que es de Courier y está involucrado... en él se menciona mucho a Eric Tressler, que es un autor que habla muchísimo sobre estos temas. He utilizado este estudio como referencia porque han cogido a mucha gente, han cogido a gente que yo creo que es bastante top por los índices de masa libre de grasa que salen, y creo que nos puede dar muy buen resultado. Y lo que he visto es que comparando los datos de Adri con... es Adriano, bueno, da igual, con los de este estudio, lo que nos sale es que aproximadamente el 90% de las personas de este estudio, que ni siquiera está hecho en competidores de culturismo, está hecho en personas que hacían levantamiento olímpico de pesas, es decir, halterofilia, personas que hacían rugby, fútbol americano, que son al final los de límite superior, y luego también mucha gente que hacía golf, natación, waterpolo y otros deportes de universidad estadounidense que realmente tampoco ni nos vienen ni nos van. Pero bueno, la cosa que quiero demostrar con esto es que realmente los números de Adrián tampoco son tan extremos, porque en estos deportes que estamos hablando,
hacen una comparativa, o sea, los datos que recogen son de personas que están testeadas antidoping y realmente hay un 10% de personas que tienen un índice de masa libre de grasa superior al de Adrián. Obviamente después de hacer el ajuste. Por lo tanto, los datos de Adri están muy bien, pero comparados con personas súper entrenadas, que en este caso los datos que tenemos son de gente que hace fútbol americano, rugby, que tienen índices de masa libre de grasa muy altos, pues son superiores. De hecho, hay una persona en particular que creo que podemos ver por aquí. Estoy bajando la pantalla bastante lento. Aquí está, que llega hasta el 31, ¿vale? De índice de masa libre de grasa. Es posiblemente un outlier, pero es que estamos hablando de una persona que tiene una cantidad de masa increíble. Y en principio es natural, porque este estudio está hecho en personas que ya estaban testeadas antidoping. Y ahora, por pura curiosidad, vamos a sacar el índice de masa libre de grasa de Ronnie Coleman, ¿vale? He visto que él medía 1,80, yo no sabía que medía menos que yo, en algo le puedo ganar por fin. Pesaba 130 kilos y compitiendo vamos a pensar que estaba en un 5% de grasa, por decir algo, no sé. Y como veis sale un índice de masa libre de grasa de 38, que esto ya es un culturista de élite con un tamaño brutal en el límite muy superior. ¿Cuál es el problema con el índice de masa libre de grasa? El problema de este índice es que la gente tiende a estimar fatal su porcentaje graso. El resto de variables son más o menos precisas, pero el porcentaje de grasa es algo muy difícil de calcular. La mayoría de métodos lo subestiman, lo sobreestiman, y esto hace que luego no podamos compararlo con nada, porque salvo que comparemos con nosotros mismos, que eso sí que vale siempre que lo hagamos igual, hacer comparaciones con respecto a una muestra más grande es muy complicado. Como veis, en eco con algún método daba un 10% de grasa y con otro un 17%. Un 7% es una barbaridad de diferencia, ¿no? Entonces, yo con esto lo que quiero decir es que está súper bien que nos midamos y lo calculemos, pero tengamos en cuenta que hay una variabilidad. Posiblemente Adrián estuviera en un porcentaje graso ligeramente superior, porque Adrián, la fórmula de Jackson y Pollock... Quiero decir, está bien, no es algo malo, pero yo creo que hay métodos mejores, no posiblemente para hacer en casa, pero en lo global hay métodos mejores. Desde aquí un saludo, por supuesto, he hecho este vídeo desde el respeto, no pretendía alimentar la polémica, simplemente pues dar alguna prueba más. Y como he dicho, tampoco son datos tan extremos, pero bueno, con esto quiero acabar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que de esta forma pues podáis estimar a ojos si vuestros amigos de gimnasio son naturales o no. Ya sabéis, si es más de un 26-7%, ese asunto huele un poco mal. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios vuestra opinión, vuestras impresiones, qué temas de los que queréis que hable, si os ha gustado, si no os ha gustado, si he hablado demasiado rápido, demasiado alto, pues me lo comentáis. Y nada, hasta los siguientes vídeos.